de Dios. Los sacrificios eran símbolos de esto. Toda la sangre derramada en los sacrificios, todos los animalitos sacrificados en todos esos años, siglos de sacrificio, apuntaban hacia esto, eran símbolos, nada más. No eran la realidad. Eso dice Hebreos, eran símbolos de esto. Por lo tanto, ellos creían, hacían el sacrificio, depositaban su confianza en aquello que Dios había estipulado y alcanzaban gracia, salvación. Quiere decir entonces que la salvación siempre ha sido por gracia, no por guardar la ley. Nunca nadie se ha salvado por aquello. Pregunta entonces, ¿cómo nos salvamos los que estamos después de la cruz? Mirando adelante hacia atrás. Esto es al crédito. ¿Se dan cuenta? Miraban hacia adelante, hacia allá. Algo va a suceder. Algún día la cuenta va a ser saldada. Algún día se va a cancelar la deuda. Pero nosotros ahora nos salvamos mirando hacia atrás, hacia algo que para nosotros ya ocurrió hace 2000 años. Y también es por gracia. Nada más que por gracia, porque nosotros hoy día ya no sacrificamos animalitos. ¿Ya? Y sin embargo la Biblia dice, Pedro dice enfáticamente que nosotros somos sacerdotes. Dice eso, ¿no? Cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Y dice, aún más dice que para ofrecer ahora sacrificios espirituales. Ya no matamos animalitos, ya no quemamos animalitos en ningún altar, sino que ahora ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son algunos de esos sacrificios? ¿Recuerdan? Sacrificios espirituales, sacrificios de labios que honren tu nombre, la alabanza es un sacrificio espiritual. La ofrenda, muy bien, cuando usted ofrenda, eso es para que le agreguemos valor a nuestra ofrenda, su diezmo, su colaboración, es súper importante, no solo para el avance de la obra, eso es secundario. El valor de aquello es absolutamente secundario. Lo importante es cuando yo traigo mi ofrenda ante Dios y mi motivación parte de un acto de reconocimiento y de agradecimiento a Dios por lo que Él significa para mí. Aquellos que reconocen eso, esa primigenia de la actitud, aquellos que reconocen aquello son los que pueden después ofrendar alegremente y son bendecidos por Dios, porque no les cuesta. No les cuesta nada en realidad, porque están dando algo que es secundario, porque lo más importante ya lo dieron para Dios, sus propias vidas. Es por eso que la Biblia habla de que tenemos que ofrendar con alegría, porque es secundario. No es lo más importante que le hemos dado a Dios, lo más importante es cuando le hemos dado nuestra vida. Así que cuando ya entregamos todo, lo más importante para Dios, lo demás es secundario, podemos darlo con alegría también. Así que nos vaya quedando eso un poquito claro, porque de pronto la gente se van a encontrar con gente, sobre todo en un mundo más católico como el nuestro en Chile, en que todavía creen que es por obras, en que algo hay que hacer para ser salvos. Y la verdad es que lo único que hay que hacer es recibir por la fe lo que Dios nos ha dado por gracia. ¿Ya? Entonces esta gente hacía aquello. Ahora bien, alguien habló de sacrificio y esto es importante comprenderlo si queremos entender a Cristo y evangelizar de la mejor forma posible. No es para que no se trata de que vayan a evangelizar con estas herramientas, pero si yo no lo entiendo, difícilmente voy a poder contextualizarlo para decírselo a otro que no ha leído jamás la Biblia. ¿Ya? Pero yo tengo que tenerlo claro, yo tengo que entenderlo de la manera bíblica para luego contextualizarlo. Me detengo ahí y hago un paréntesis. La gran labor del Espíritu Santo hoy día con relación a la palabra, la gran labor del Espíritu Santo es tomar una palabra cuya parte más nueva ya tiene 2000 años, imagínense, eso es antiquísimo. Tomar una palabra tan antigua y contextualizarla. Hacerla clara hoy, siglo XXI. De pronto por allí escuchamos de que necesitamos ser como la iglesia antigua. Tenemos que volver a ser como la iglesia apostólica, la primera comunidad cristiana. Es que esa primera comunidad cristiana no nos sirve hoy día. Porque ella atendió a las necesidades de un siglo primero, de un siglo segundo. Y nosotros necesitamos cristianos del siglo XXI para atender las necesidades del siglo XXI. Y por eso la gran labor del Espíritu Santo es tomar la palabra, que es lo que ustedes tienen que comenzar a orar y pedirle a Dios, Dios, esto que es tan antiquísimo, que yo lo entiendo de una manera bíblica, con un lenguaje bíblico, ayúdame, dame la gracia para decirlo de una manera que la gente pueda entenderlo.
¿Ha escuchado usted que de pronto vamos por las calles y decimos cosas como, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que, etcétera? Lo he escuchado, ¿verdad? Es un texto y acostumbramos de los que predican en la calle acostumbran a usar esos textos. ¿Qué entiende la gente por eso? Es bíblico, es absolutamente un texto absolutamente teológico y cristológico. Encierra una verdad maravillosa, es nuestro y tenemos que entenderlo. Pero si yo se lo digo así a la gente, ¿qué entiende la gente? ¿Cómo entiende eso? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. Eso es mandarín para alguien que no ha leído jamás la Biblia. No lo entienden. Y díganme una cosa, ¿cómo se van a convertir si no entienden lo que les decimos? Entonces ese texto que para nosotros significa tanto y es tan valioso, tenemos que explicárselo, contextualizarlo. ¿Qué significa para que puedan captar el sentido? Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo se negaba incluso a hablar en ciertas ocasiones en lengua, con tal de hablar palabras entendibles para que el intelecto de la gente tuviera ganancia, fuera a ser comprendido. Por lo tanto, cuidado con el lenguaje, por ahí dicen la jerga evangélica, lenguaje evangélico. Cuidado cuando lo usamos, entre nosotros nos vamos a entender todo. ¿Sabías tú que el hermano Carlito se cayó? Pucha, qué lástima. Si alguien nos escucha afuera, va a pensar que se accidentó. Sí, pero la esposa, gracias a eso, a que se cayó Carlito, fíjate que ella ahora volvió a los caminos. Está caminando. Está caminando, que la señora debe haber sido. Y nosotros nos entendemos, sabemos de qué estamos hablando, pero alguien que no pertenece al círculo canutense ¿nos va a entender? No. Entonces tengo que aprender a contextualizar. De ahí el valor, uno de los valores de las nuevas versiones de la Biblia. Para eso son. Para eso sirven, porque usted sabe que las lenguas, el lenguaje es vivo, va cambiando, se va transformando. Nosotros no hablamos como la generación de hace 50 años atrás. Imagínense, la Reina Valera atiende a una generación de 1960. Entonces necesitamos de pronto ir adecuando nuestra fraseología para ser entendidos, porque en el fondo predicar es explicar. Toda palabra salvadora, Dios ya la dijo. Nosotros solo tenemos que repetirla y repetirla de tal forma que la gente nos entienda. Esta gente, ayer decíamos que esta generación solo tiene a esta generación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos entendibles a esta generación y hablar en su lenguaje para hacernos entendibles. Así que cuidado con los textos que usemos, hasta el porque de tal manera que todavía lloramos nosotros porque amamos ese texto, pero ellos no lo van a entender. No lo van a entender. Hay que explicárselo, hay que contextualizarlo. Ya, con relación entonces, ahí cierro el paréntesis, para entender esto de la cruz de Jesucristo, cuestión que tenemos que tener clara para poder evangelizar, contextualizarla y evangelizar con esto. De la cruz se desprenden un montón de hechos que han sido, que nosotros los nombramos con palabras, obviamente los verbalizamos. Gracias a la cruz nosotros hemos sido perdonados. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Redimidos. Redimidos. ¿Qué más? Justificados. La palabra más linda, ¿no? Justificados. ¿Qué más? Expiados. Nuestros pecados han sido expiados. Palabra rara, ¿no? ¿Qué más hay en la cruz? Hay expiación, hay redención, hay perdón, hay justificación. ¿Qué más? Salvación. Ya, salvación que en realidad es lo que encierra todo eso. Todo eso es salvación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Han escuchado esta? Propiciación. Hay gracia en la cruz. Hay fe en la cruz. Y un montón de vocablos más. No tenemos tiempo de meternos en todo eso, no vamos a explicar todo eso tampoco, solo algunas cositas que necesitamos. Porque ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que van a ir a ofrecer a Chile ustedes? Salvación. Ustedes van a ir a ofrecer salvación, pero para que entendamos salvación tenemos que desglosarlo un poquito. Salvación es que mis pecados sean perdonados, que mis pecados sean expiados, que yo sea justificado, o sea que yo venga a ser un redimido. Salvación es que alguien hizo propiciación.
salvación es que alguien otorgó gracia, alguien nos cambió a la... Entonces, esos son los primeros rudimentos de lo que habla Hebreo, aparte de bautismos y otro tipo de cosas. Primeros rudimentos, esto es básico, esto es fundamento. Sobre esto se nos pide recién edificar. Pero si no hacemos fundamento, ¿qué es lo que puede pasar? Si su casa no tiene buen fundamento, se cae. Por lo tanto, esto tenemos nosotros que tenerlo claro. Así que lo vamos a recordar porque estoy seguro que usted lo domina, pero recordar un poquito nada más que eso. Todo esto se logró en la cruz, pero dijimos que la cruz había tenido símbolos anteriores. ¿Qué símbolos? Sabémoslo todo, ¿eh? Sacrificio. Había tenido, son símbolos de aquello. No borraban ningún pecado. Lo dice Pedro claramente. No servían para nada de eso, simplemente eran símbolos. Tenían una validez momentánea, transitoria, hasta la cruz. Recién ahí. Sacrificio. ¿Se acuerdan cómo era el ritual del sacrificio? ¿Te acuerdas, Lidia? ¿Te acuerdas que lo hablamos por ahí en Pentateuco? ¿Cómo era el ritual del sacrificio del tabernáculo? A ver. ¿Se acuerdan? Había un tabernáculo. ¿Se acuerdan que Moisés lo mandaron a construir un tabernáculo y lo llevaban por el desierto, lo armaban, lo desarmaban, lo armaban, lo desarmaban? Y ahí se ofrecían, ¿qué cosa? Los sacrificios. ¿Y cómo era? El tabernáculo tenía una puerta de entrada. Y el oferente, cuando hablamos de oferente, es aquel que llevaba la ofrenda, llegaba con su corderito, su ovejita ahí sobre los hombros y se paraba en la puerta. Él no podía entrar al tabernáculo. Solo ahí ministraban los sacerdotes. Y llegaba con su corderito, llegaba con su ovejita, ¿cierto?, a la puerta del tabernáculo. ¿Y qué pasaba ahí? Salía a recibirlo un sacerdote, al oferente. ¿Y qué pasaba en la puerta del tabernáculo? La escuela dominical, ahí, esto lo tienen que haber visto en la escuela dominical. ¿Qué pasaba ahí? Entre paréntesis, el sacerdote traía una daga enorme. El oferente depositaba en la puerta de entrada su corderito. Y tenía que hacer algo el oferente. Hacía algo con ese animal antes del sacrificio. Tenía que colocar sus manos. Colocaba sus manos sobre el cuerpo, la cabecita de ese animal. Ponía sus manos. Eso tenía dos nociones. Había dos cuestiones importantes. Uno, ya lo mencionaron, una noción de traspaso. La primera entonces era de identificación. El oferente estaba diciendo, tú eres yo. Tú me reemplazas. Tú tomas mi lugar. Tú eres yo ahora. Por lo tanto, había una noción de identificación. Primera cosa, se identificaba con ese animal. Este animal ahora me representa, me reemplaza, toma mi lugar. Y la imposición de manos significaba en primer lugar eso. Y segundo, había una noción de traspaso. Al identificarme con ese animal, al colocar las manos sobre ese animal, yo le estaba traspasando mi culpa. Yo era el pecador. ¿Qué culpa tenía esa oveja? Ninguna, pero yo era el pecador. Yo había pecado, yo era culpable ante Dios. El que tenía que morir era yo, el oferente. Pero al colocar mis manos allí, estaba diciendo que ese animal me representaba, me reemplazaba y le traspasaba simbólicamente mi culpa. Estaba ahí. Pero no solo eso. Hay algo aún más maravilloso ahí. Me estaba descargando de mi culpa, de mis pecados. Pero había algo más hermoso todavía. Y es que ese animal también me transmitía algo a mí simbólicamente. ¿Qué cosa era? Su pureza. Su inocencia, su pureza, su justicia. Era justo. Me transmitía a mí aquello en símbolo. Era simbólico. ¿Entendemos ahora por qué Dios exigía que ese animal tenía que ser sin defecto? Porque eso simbolizaba su inocencia, su pureza. ¿Y hacia dónde apuntaba eso? Hacia alguien que iba a morir ahí, pero que tenía que ser santo, intachable, sin defecto, hacia Jesucristo. Por lo tanto, me identificaba yo con el animal, ponía mis manitos y luego ese animal era, el sacerdote me pasaba a mí la daga, porque eso no lo hacía el sacerdote, me pasaba a mí el puñal y yo como oferente tenía que degollarlo. Y después de eso iba al altar de bronce, al sacrificio, y era quemado, al holocausto. Totalmente quemado significa eso. Traslademos todo eso ahora
¿En qué momento ustedes pusieron las manos sobre Cristo y le traspasaron su culpa? Cuando lo aceptamos como Salvador. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, y también en ese momento estábamos aceptando que Él era el Cordero que me reemplazaba. Me estaba identificando, pongo mi fe en ti, pongo mi confianza en ti, símbolo de poner las manos ante Dios. Pongo mi confianza, deposito mi confianza en tu sacrificio. Por eso que ahora nos salvamos mirando hacia atrás. Pongo mi confianza en ti. Es por eso que se habla de fe, que sin fe es imposible. Porque tenemos que poner nuestra confianza en Dios, confiar en que realmente lo que allí sucedió es válido. Confiar realmente que lo que allí sucedió otorga todo esto. Eso es fe. Confiar en que lo que sucedió hace 2000 años, hoy día me redime, me alcanza, me beneficia. Siempre y cuando yo me identifique, ponga mis manos, o sea, mi fe, mi confianza en Jesucristo. ¿Y qué sucede entonces? Que mi culpa le es traspasada a Él. ¿Y quién es traspasado a mí? Es por eso que Pablo, maravilloso Pablo, decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso en la práctica? Significa que usted tomara el arma, un revólver con el que alguien asesinó a su ser más querido, usted lo tomara y dijera, yo me glorío en este revólver. Es lo mismo. Eso hizo Pablo. Yo me glorío en la cruz de Cristo. ¿Por qué habrá hecho algo tan aparentemente sin sentido? Pablo descubrió en la Escritura y por revelación de Dios que en la cruz Dios en su infinita misericordia y sabiduría encontró la manera de darnos todo esto. Y por eso Él se gloría en la cruz de Cristo, no en la maderita, no en el palito ahí, sino en lo que ahí había sucedido. Él se gloría en el sacrificio de Cristo porque se da cuenta que es la manera, tal vez única manera, en que nosotros, los seres humanos, podíamos alcanzar salvación. Por eso Él dice, me glorío en la cruz de Cristo. Pusimos nuestra confianza en Jesús. Él llegó ya hace 2000 años, ya estaba pagada la deuda, pero recién cuando yo pongo mi confianza en Jesús, yo recibo el pago, que me declara como justo. ¿Y qué significa justificado? Significa que la justicia de otro me es, Pablo dice imputado, usa esa palabra, significa en el fondo me es dada, otorgada a mí. Por lo tanto, no tenemos justicia propia. No somos justos por nada que hayamos hecho, por muy meritorio que sea, ni por nada que vayamos a hacer, por muy meritorio que sea. No somos justos por eso. Somos justos porque la justicia del Corderito sin defecto de Jesucristo, el intachable, me ha sido dada, imputada a mí. Y es por eso que la Biblia habla de vestirse de justicia y lo relaciona figuradamente con un vestirse de blanco. Pero eso no es nuestro. Eso ha sido dado por Dios. Si no comprendemos bien eso, no vamos a poder contextualizarlo y explicárselo a otros para que comprendan qué fue lo que sucedió en la cruz. Allí alcanzamos también perdón, porque alguien pagó la cuenta, porque esto es algo importante. A veces pensamos que el perdón de Dios consiste en una especie de perdonazo. Venimos aquí, le pido perdón, me arrepiento, nos damos la mano, nos abuenamos y aquí no ha pasado nada. No, aquí ha pasado mucho. Y lo peor es que han pasado cuestiones condenables, se llama pecado, y eso hay que solucionarlo. Eso hay que solucionarlo. El perdón es lo más costoso del universo. Deberíamos hablar ya del multiverso tal vez, pero es lo más costoso. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más costoso? Porque el costo del perdón nunca lo paga el ofensor, lo paga el ofendido. ¿Quién es el que perdona? Fue ofendido. Por lo tanto, el costo del perdón lo paga el que ha sido ofendido, no el ofensor. El ofensor dice, discúlpenme, presento mis disculpas. Pero si usted ha sido ofendido o ofendida, es usted quien va a pagar el costo y decir, está bien, voy a pasar por alto, lo perdono. Me guardo mi rabia, me muerdo mi ira y mis ganas de venganza y todo lo demás, me lo pago, usted paga el costo. Es por eso que el perdón es lo más costoso, además de eso, porque le costó la vida a un Dios. Así que no es el gran perdonazo, no es así como borrón y cuenta nueva, como hablábamos, tratados muy antiguos, no es tan así el asunto.
Porque esto tiene que ver con que alguien ya pagó. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús agonizaba y todo el proceso de la cruz, lo que Él hizo fue agotar toda la ira de Dios. ¿Sabía usted que Dios siente ira? La Biblia dice que sí. Pues puro amor, ¿no? No, hay ira también en Dios, hay enojo en Dios, pero lo que pasa es que a veces confundimos la ira de Dios con la ira nuestra. La ira de Dios no es una pasión desmesurada, ni una venganza. No es eso, la ira de Dios. Cuando la Biblia habla de ira de Dios se refiere a la invariable respuesta de Dios frente a cualquier forma de pecado, porque Dios es santo. Y sencillamente no puede cohabitar ni coexistir con el pecado, porque Él es, y no solo una vez, es 3 veces santo. Por lo tanto, ira, cuando hablamos de ira, hablamos de la respuesta de Dios frente a cualquier forma de pecado. El perdón, nuestro pecado, ofendió a Dios. El pago de eso era muerte. El alma que pecare, esa morirá, ley. Por lo tanto, estábamos destinados a muerte, eterna separación de Dios. Alguien pagó la cuenta, Jesucristo. O sea, esto no ha sido un perdonazo. Dios en Jesucristo satisfizo su demanda de justicia. Porque Dios es justo, no solo es santo. Si alguien pecó, debe morir. Eso implica que hay justicia en Dios. Y a veces lo pasamos por alto, pensamos que Dios como que cada pecado lo pasa por alto. Dios no ha pasado por alto nunca ningún pecado, ninguno. No hay perdonazo para ningún pecado. Todos han sido pagados, y pagados a precio de sangre. Lo pagó Jesús. Y es por eso que hoy día podemos ir, acercarnos confiadamente, dice Hebreo, al trono de la gracia, a buscar eso, gracia de Dios, salvación de Dios, porque ya la deuda está pagada. Usted dirá, bueno, si es así, entonces todo el mundo es salvo. Eso es universalismo. Y no creemos en eso. Lo que pasa es que tenemos que dar el paso de fe. Y solo adquieren ese vale, ese certificado de perdón, de justificación, de redención, solo lo adquieren, solo le es otorgado a aquellos que creen y que manifiestan fe y que depositan su confianza en Jesucristo. ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? No canjean el Padre. Y sus pecados quedan pendientes. No han sido perdonados. Por lo tanto, por eso la Biblia dice que la iglesia no está puesta para ira, porque sus pecados ya fueron perdonados, pero para aquellos que no han creído, están expuestos a la ira de Dios. Porque no alcanzaron, no creyeron, no recibieron el perdón, no lo quisieron. Son enfermos que no quisieron el remedio, por lo tanto su enfermedad los va a matar. Porque no alcanzaron, no quisieron, se negaron a aceptar el perdón de Dios. Eso quiere decir que la cuenta queda pendiente. Hasta aquello que conocemos con juicio. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Sí? ¿Les va quedando un poquito más claro? Yo sé que esto ustedes lo dominan, pero de pronto conviene recordarlo. Propiciación, otra palabrita que encontramos ahí en la cruz. Esta la entienden mucho mejor que nosotros los paganos. El mundo pagano, porque usted ha visto muchas películas seguramente donde hay tribus y grupos, sectas, donde para apaciguar la ira de su Dios, cualquiera sea su Dios, tienen que ofrecer un sacrificio. Eso se llama propiciación. Aplacar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Y la ira de Dios, una ira justa contra el pecado del ser humano, fue aplacada, fue apaciguada por Jesucristo en la cruz. Por eso que Pablo dice que Jesucristo ha sido puesto como propiciación por nuestros pecados. Y usa esa palabrita que en otras Biblias aparece también como expiación. ¿Qué significa expiación? En el hebreo la palabra expiación significa cubrir. Tiene varias acepciones. Una de ellas es cubrir, tapar. Y otra es tomar y alejar. Son acepciones de la misma palabra. Y tenemos que entenderlo porque eso tiene que ver con lo que pasó con su pecado y con el mío. Cuando creímos en Jesucristo, cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo, pasó exactamente lo mismo que hacía Israel. También en uno de sus sacrificios. El día del Yom Kippur, conocen ese día, ¿no? El día de hoy se celebra, los judíos lo celebran. El día del Yom Kippur es el día Kippur, es la palabra que en el hebreo aparece como expiación. Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, eso quiere decir. ¿Qué sucedía ahí? Llegaba el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino que el sacerdote, el sumo, llegaba y traían para uno de los sacrificios traían 2 animales, 2 carneritos. Y sobre uno de ellos él ponía las manos,
se da cuenta que es lo mismo, confesaba el pecado no solo de él, sino que el de todo el pueblo, y ese animalito era sacrificado, lo quemaban en el holocausto, que significa eso, totalmente quemado. Pero el otro se hacía lo mismo, se ponía en las manos, se confesaba el pecado, pero se lo llevaban al desierto muy lejos y allá lo soltaban. Ahí están las dos nociones de la palabra. Mi pecado ha sido cubierto por la muerte de Jesucristo y también ha sido quitado de mí y alejado. Sus consecuencias han sido alejadas. Tenemos que entender eso, es fundamental, porque de pronto solo sabemos que hemos sido perdonados, pero no entendemos el proceso. Y todo ese proceso, créanme, ya estaba todo tipificado en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios no eran más que, como dice Hebreo, la sombra de una realidad. ¿Cuál era la realidad? La cruz. Ahí sucedió lo real, ahí se llevó a cabo lo real. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por ahí con eso? ¿Nada? Va quedando más o menos claro. Redención. Somos el pueblo de los redimidos nosotros. Es una de las palabras que más usamos. Hemos sido redimidos, lo cantamos en algunos coritos, alabanzas, himnos antiguos, hay teología en eso. ¿Pero qué significa ser redimido? Vuelto a comprar, mire qué interesante. ¿Qué más? Redimir fundamentalmente es liberar. Habéis sido redimidos, o sea, habéis sido liberados. Se habla del pueblo de Israel que es sacado de Egipto y ha sido, dice, redimido de Egipto, liberado de Egipto. Pero esta palabrita, si la buscamos en el griego, la hermana tiene razón en algo. ¿Vieron la película Gladiador, no? ¿Sí? Sí. O Ben-Hur, que es mucho más antigua, esa es de mi época. Ben-Hur. Bien, ahí se ve por ahí en algunas imágenes donde los esclavos eran llevados a una plaza. Los colocaban en una especie de tarima. Y ahí llegaban los postores, ¿no?, a comprar esclavos. Y le miraban los dientes y la musculatura y cómo tenía el pelo y si estaba sano, etc. Y como un animalito. Y los miraban por todos lados y luego ofrecían una cantidad para comprar a ese esclavo. Fíjense que la palabra redimir en el Nuevo Testamento tiene que ver con eso. Comprar en el mercado. Agorazo, comprar en el mercado. Mercado de esclavos. Pero tiene otra noción también, y ahí está lo grandioso, que es comprar para liberar. La gente iba y compraba para su servicio, para que se siguiera siendo su esclavo. Cristo fue al mercado, voy a colocarlo bien parafraseado, fue al mercado, nos compró con su, y el precio fue su sangre, pero nos compró no para que fuéramos esclavos ahora, de la misma forma que lo habíamos sido del pecado, nos compró para liberarnos. Eso es redención. Hemos sido redimidos para ser libres. Nos dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Redención, abrazo, exabrazo, butrón, pagar un precio por el rescate. Eso viene del Antiguo Testamento también, donde el pariente más cercano podía redimir a alguien que había sido vendido como esclavo. Por eso que Cristo tuvo que hacerse hombre, encarnarse, tenía que ser el pariente cercano, tenía que ser uno de nosotros el que nos redimiera. ¿Va quedando un poquito más claro? ¿Le sirve eso? Sí. ¿Algo más de ahí? Parece que por ahí estamos ya más o menos completos. Tenemos que tener esto claro, repito. Nosotros lo explicamos así bíblicamente, pero tenemos que ser capaces después de contextualizarlo para explicárselo a otros, porque ¿qué estamos ofreciendo? Eso estamos ofreciendo. Cuando vayan a Chiloé o cuando lo hagan por acá con sus amistades, recuerden esto. Cuando ofrecemos el Evangelio, cuando evangelizamos, cuando predicamos, estamos en la misma situación de, imagínense, ¿cómo le llaman? Una vitrina grande, un almacén grande, donde están vendiendo juguetes en época de Navidad. Está lleno de juguetes hermosos adentro. Imagínense afuera, mirando hacia adentro, en la vereda, a dos pequeñitas, mirando los juguetes. Ustedes se imaginan lo que sienten dos pequeñitas, ¿no?, en época de Navidad mirando una juguetería. Imagínense que una de ellas se ciega y que la otra está tratando de explicarle todo lo que ve. Eso somos. Estamos ofreciendo ni más ni menos que la salvación, el perdón de los pecados, lo más precioso y lo más preciado que un humano puede tener, y se lo estamos ofreciendo a gente que no puede verlo. Por lo tanto, tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos,
para explicarle lo que usted ha visto en Cristo, lo que usted ha encontrado en Cristo. La gente que no puede ver lo mismo, porque están ciegos, porque eso dice la Biblia. Ciegos en sus pecados, ciegos en su concupiscencia, ciegos en su estilo de vida, y no ven al Cristo hermoso que nosotros vemos. Por lo tanto, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer.